Así que vamos a dar inicio a la palabra de esta noche. Esta noche vamos a tener a Diego Ramírez exponiendo la palabra que Dios nos ha dado, nos ha puesto en nuestro corazón que prediquemos. Y vamos a orar por él. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías amado, te damos muchas gracias porque tú nos das el privilegio, Señor, de siendo nosotros lo que somos, poder exponer las escrituras que son santas y que son poderosas y que es el mismo Yeshua, es la palabra del Eterno. Así que, Padre, use a Diego, Señor, con sencillez de corazón en esta noche, Padre. Y danos a nosotros un corazón enseñable, una tierra fértil para recibir tu palabra, Señor. En Cali, en Estados Unidos, en Windsor, Canadá, Padre, que tu bendición allá en Medellín, Señor, Padre amado, mis hermanitos allí en Medellín sean bendecidos con tu palabra en esta noche, Padre, y el abrazo tuyo descienda, Señor, para reconfortar nuestras vidas, Padre celestial. Bendice a los hermanos en Fusagasugá, Padre amado. Padre, tu presencia, tu bendición, tu gracia, Papá Santo, sosteniéndonos, Señor, y alineándonos a tu plan y a tu propósito en Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano, los dejo con Diego. Mis hermanos, sean todos nuevamente bienvenidos a este tiempo de celebrar el nombre de Yahweh nuestro Dios, de honrarle, de bendecirle. Y este es el momento que, por su misericordia, nos da el privilegio de que nuestros oídos y nuestros corazón, y a través de él nuestro entendimiento, sea iluminado por su palabra. Estamos estudiando sobre el Salmo 119, recordando que el Salmo 119 es un acróstico, donde se toma letra por letra y se le canta a la palabra del Eterno. En esta hora nos correspondería entonces la letra Bab, es la sexta letra. Si toma ahí su Biblia, en Salmo 119, vamos a dar lectura a esa porción que va del versículo 41 al versículo 48. Dice la palabra del Eterno: venga a mí tu misericordia, oh Yahweh, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Para iniciar en este momento, quiero hacer una introducción. Nosotros necesitamos, que estamos conociendo la palabra del Eterno, que queremos agradarle, nosotros necesitamos comprender la necesidad de ajustar todo el conocimiento que hemos tenido, toda la manera de pensar, todo lo que se nos ha instruido anteriormente, y ajustarlo a lo que la palabra de Dios y el plan de Dios ha diseñado para nosotros. Quiero hacerle claridad en un punto. Yahweh no escogió un pueblo. Yahweh no escogió al pueblo de Israel. Yahweh creó al pueblo de Israel.
como su pueblo. Si nosotros leemos las escrituras, Yahweh le dice al pueblo cuando están por entrar a la tierra prometida que no eran una nación fuerte. Es más, que ni siquiera eran una nación. Que de un solo hombre, dice la escritura, y este ya casi muerto, él se hizo descendencia. Entonces nosotros necesitamos entender ese concepto. Eso nosotros lo vemos a la luz de las escrituras y lo sabemos. Pero ¿cuál fue la necesidad de Yahweh o lo que Yahweh considera importante para haber hecho eso? Porque él quería un pueblo que tuviera una cultura, que tuviera un alfabeto, que tuviera una forma de hablar, que tuviera unas costumbres, que celebrara unos acontecimientos y unas fiestas en X o Y tiempo para él. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. El idioma hebreo es totalmente diferente al español y es totalmente diferente a todas las lenguas occidentales. Y por eso a veces nosotros como que nos tratamos de confundir. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Necesitamos tener ese espíritu de aprendizaje manso para poder aprender. Vuelvo y reitero la misma frase. La palabra cultura viene de la palabra culto. Y nosotros sabemos que nuestra cultura, la cultura colombiana, no alaba precisamente a Yahweh. No glorifica precisamente a Yahweh. Ni busca agradar a Yahweh. Se celebran cualquier otro tipo de cosas menos a Yahweh. A los niños en nuestras escuelas les enseñan más fácil los mitos y las leyendas colombianas de la pata sola, de la llorona, de no sé qué, de espantos y cosas que no glorifican a Yahweh y lo instruyen en nuestras escuelas desde pequeños, son instruidos en eso, pero a Yahweh no. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender como pueblo de Yahweh. Necesitamos ajustarnos a Él. Y por eso la importancia de nosotros entender el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo fue diseñado por el Eterno con cada letra un simbolismo, cada letra tiene un significado y tiene un porqué. Es muy parecido, por ejemplo, al chino, que en el chino o en mandarín, una letra significa una palabra. Entonces, casa la hacen con forma de casa y así sucesivamente. En el hebreo es algo similar, no tan extenso como el mandarín. Por ejemplo, en el mandarín usted necesita saberse más de 1000 caracteres para poder leer un periódico. Pero sí tiene esa relevancia. Lo vimos en el mensaje pasado de esta serie con respecto a la letra A. Y ahora se va a repetir algo similar con la letra BAP. ¿Por qué son importantes en específico, en especial estas dos letras, la A y la BAP? Porque hacen parte del nombre santo del Eterno. La BAP está en el tetragramatón. Y tenemos que solucionar un inconveniente. Miremos en pantalla el tetragramatón. Ya lo vamos a poner allí en pantalla. Allí está. Yod A, Bab A. Ese es el nombre de Dios. Aparece en Éxodo capítulo 3, versículo 15. Estas fueron las letras que Yahweh le instruyó a Moisés o le dio a Moisés cuando Moisés le preguntó por su nombre. ¿Sí? Y ahí está la Bab. Pero aquí surge un inconveniente. ¿Cuál inconveniente es? Desplácese a Éxodo capítulo 3, versículo 15. Éxodo capítulo 3, versículo 15.
Estoy en la introducción, no hemos empezado a mirar el texto de Salmos, pero deseo hacer esta aclaración. Éxodo 3, capítulo 3, versículo 15 dice, además dijo el Eterno a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál es el dilema que tenemos allí? Si nosotros miramos en la Reina Valera, aparece la palabra Jehová, que definitivamente no es el nombre, pero aparece un 4 como un pie de página, como un, ¿cómo le podemos llamar a eso? Como un exponentico allí. Ese 4 significa que hay una interpretación. Y la interpretación, como lo vemos ahí en pantalla, dice el nombre, una referencia, el nombre Jehová representa el nombre divino. Y aquí viene el inconveniente. Aparece la Yod, la Ei, la Bab y la Ei. ¿Qué notaron? Que la Bab es una, ¿qué letra? W, ¿cierto? Pero si nosotros vamos al Salmo 119, en la porción que lo estamos mirando en el título, en el versículo 41, lo ponemos en pantalla, aparece la letra Bab, pero mire cómo aparece, la puede leer allí en su libro, en su Biblia, y aparece, ¿qué letra? La V, la A y la U. ¿Por qué en Éxodo aparece la Bab como W y por qué en Salmos aparece la Bab como V? ¿Sí entendemos? ¿Sí vemos ese? Y allí es donde nosotros no alcanzamos a asimilar esa circunstancia. Y muchas personas se desvían. Por eso, de esta interpretación de esta porción del Salmo de la Bab, aparece la palabra Yahvé, que es la Y, E, y en vez de la W aparece la V. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Qué es lo que sucede? Para dar claridad. Lo que sucede es que el hebreo, como el español, va evolucionando y la tipografía de sus letras ha ido cambiando. En este caso, en el hebreo moderno, la Bab se escribe con V. Pero cuando Yahweh habló a Moisés, no era esa la letra, era la W, que se asemejaba más al arameo. Recordemos siempre que el arameo y el hebreo están muy emparentados. Entonces esa es la razón. Por eso nosotros y el nombre del Eterno, como ya el Señor nos dio la oportunidad de explicarnos, no es Yahvé, sino Yahweh. Y la pronunciación es Yahweh. Y por eso el Eterno nos dice que Yahweh es su nombre para siempre. Entonces cuando lleguemos a estas aparentes contradicciones, nosotros necesitamos tener claridad en qué es lo que sucede. Aquí esta Bab está escrita en hebreo moderno y la W está escrita en algo que se llama, o los de arqueólogos llaman paleohebreo, que es el hebreo antiguo, que es el hebreo que se habló cuando Yahweh habló a Moisés. Dando claridad a esto, la letra Bab tiene un significado muy importante y la letra Bab se representa con un clavo y significa unir. Y podemos sacar cualquier interpretación. Si nosotros miramos el tetragramatón, vamos a poner en pantalla, la Bab
está en medio de las dos E. Miramos el mensaje pasado, si no lo ha visto, se lo recomiendo que se ponga al día. La E significa espíritu. Y si la Bab significa unir, ¿qué está haciendo la Bab en medio de las dos E? Uniendo espiritualmente. Y eso es lo que significa este salmo. Este salmo esta porción de este salmo lo que nos está representando, esta porción de la Bab, es que nosotros necesitamos unirnos al Eterno, necesitamos estar de acuerdo con Yahweh. Necesitamos ajustarnos a Él. Y si esta porción la queremos resumir en una palabra, esa palabra es libertad. Libertad. Y la podemos encontrar en el versículo 45. Leámoslo desde el 44 para que le dé contexto y ya entramos a mirar un poquito esta porción. Dice el versículo 44 del Salmo 119, guardaré tu ley siempre. Siempre. ¿Y cuándo es siempre? Siempre. El salmista no dice, recordemos que el salmista está siendo inspirado por el Espíritu Santo y el salmista no dice, guardaré tu ley hasta que venga el Mesías. O guardaré tu ley hasta que el Mesías entregue su vida en el Calvario. No dice eso, dice siempre. Ahora podemos decir, no, pero es que ese siempre puede significar otra cosa, porque entonces sigamos leyendo. Guardaré tu ley siempre, para siempre, vuelve y lo reitera. Y añade, y eternamente, o sea, no hay sombra alguna de duda que la ley hay que guardarla. Que no puede pasar, que es un error tomar la determinación o argumentar de que la ley ya no aplica para nosotros, de que podemos vivir fuera de la ley solamente por la gracia. Es un error. Entonces aquí vemos claramente que el salmista habla de la libertad. Habla de que usted y yo tenemos la oportunidad de andar en compañía con Yahweh. Y en esa compañía nosotros maduramos, crecemos. Y al caminar con Él debemos de caminar, ¿cómo lo podemos llamar? Con nuestra frente en alto. Como orgullosos que somos hijos del Eterno. No tenemos por qué escondernos. No tenemos por qué darnos pena de llamar al nombre de nuestro eterno Dios Yahweh o de orar en el nombre de Yeshua. El salmista dice aquí, versículo 45, y andaré en libertad. Yo me pregunto y les pregunto, ¿andamos en esta libertad? ¿Nos da pena todavía hablar del nombre de Yahweh? ¿Nos da pena orar en el nombre de Yeshua? Y dependiendo de las circunstancias decimos Jesús. Eso es lo que dice el salmista. El salmista dice, andaré en libertad. Andaré en camino espacioso. Andaré ampliamente. Aquí entonces el objetivo es claro del salmista, buscar la dirección del Eterno. Es un corazón que ama la palabra del Eterno. Es un corazón que está dispuesto a aprender de la palabra. Y yo le pregunto a los hermanos aquí presentes y a los hermanos que nos ven, ¿estamos dispuestos a aprender verdaderamente de la palabra de Yahweh y a poner por obra lo que Él dice?
Él nos va a poner a prueba. Nos va a poner a prueba si es verdad. Si es verdad que vamos a guardar sus mandamientos. Hay algo que viene a mi corazón ahora y hace algún tiempo el Eterno me permitía decirlo. Es que cuando dice que el que se avergüence de su nombre delante de los hombres y lo niegue, él se avergonzará, está hablando el Mesías, de él delante del Padre y de sus santos ángeles. Y uno decía, pero ¿cómo me va a avergonzar del nombre de Jesús si todo el mundo lo, lo menciona, lo dice? Resulta que ese no era el nombre correcto. Pero diga usted Yeshua. Ore usted en el nombre de Yeshua. A ver qué sucede. A ver qué le dicen. A ver si no sienten las personas, al menos en el alrededor, que se simbran. Ore usted a Yahweh como su padre. A ver si no levantan la voz. Eso es el asunto principal. El andar en libertad. Porque estamos unidos al Eterno. Unidos al Eterno a través de sus mandamientos. Por eso sigue diciendo el texto. Versículo 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes. ¿Y qué dice? Y no me avergonzaré. Es exactamente lo que sucede a nuestras vidas hoy. Hermanos, va a llegar el momento en que nos va a tocar hablar. Nos van a preguntar por nuestra fe. Nos van a preguntar qué es lo que estamos nosotros, en qué es que nosotros creemos. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? El salmista dice claramente que aunque esté ante reyes, él no se va a avergonzar. Y va a hablar los mandamientos, y va a hablar el nombre, y va a hablar la ley de Yahweh. ¿Cuál va a ser nuestra postura? ¿Cuál va a ser nuestra posición? Debido a esta determinación, el salmista sigue diciendo en el versículo 48, al versículo 47, perdón, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Dice que él se regocija por obedecer los mandamientos de Yahweh y no avergonzarse delante de los hombres, viene el gozo a la vida del salmista. Viene el disfrute, viene la paz, viene la alegría, viene el gozo inefable, el gozo que no depende de las circunstancias, el gozo que prometió Yeshua. Ese gozo, la paz que prometió Yeshua. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero ¿cuándo? Cuando se hace esto. Ahora hagamos un análisis mental. Digan, no, es que no guarde la ley. A ver si viene paz. No guarde los mandamientos de Yahweh. A ver cómo se pone el alma. Cómo se ponen los pensamientos. Adultere, fornique, robe, mienta. A ver cómo se pone el alma de esa persona. A ver si tiene paz. A ver si tiene gozo. A ver si tiene alegría. La misma vida nos enseña eso. La misma cotidianidad nos enseña la realidad de la palabra de Dios. La realidad de los mandamientos de Yahweh. El ignorarlos es totalmente tinieblas y oscuridad para cualquiera, creyente o no creyente, crea o no crea. La palabra del Eterno se cumple. Y nosotros lo vemos. En este tiempo aquí en Colombia se ve.
¿Por qué la gente hace lo que hace y se embriaga y se emborracha? Porque quieren olvidar, porque quieren escapar, porque quieren tener ese momento como de alegría totalmente ficticio. Y hacen eso para desinhibirse. Pero nosotros no necesitamos de eso. Nosotros guardamos sus mandamientos. Y aquel que guarda sus mandamientos viene el gozo, viene la alegría, el regocijo a la vida de esa persona. Ese es el inconveniente que tenemos hoy, hermanos, como congregación. ¿Cuál es el inconveniente? Que nos han enseñado o nos han instruido anteriormente y la iglesia, la llamada iglesia, está mal enseñada. ¿Por qué? Porque se nos ofrece todos o se nos ofrecía todos los privilegios, acondicionador de aire, sillas abollonadas, se ajustaban los horarios, usted a qué horas quiere venir al culto, si no querían venir los domingos, entonces vengan los sábados, entonces vengan los viernes, entonces se tiene culto miércoles, se tenía culto jueves, viernes, sábado, a que la gente en su agenda se ajustara Dios a la agenda de las personas. Entonces mueva el culto para tal hora, mueva el culto para tal hora, no a esta hora no, a esta hora sí. Y estábamos acostumbrados a eso. Y yo les pregunto y me pregunto, ¿ese es Dios? ¿Así obra Dios? ¿Así obró Yeshua cuando estuvo aquí en la tierra? No. Es más, cuando la situación se puso difícil y los 12 estaban ahí, los discípulos se comenzaron a irse. Está en San Juan capítulo 6 del versículo 60 en adelante. El Señor se devuelve y le dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Ese es Dios. Y hermanos, Dios, el Eterno, nos va a empezar a tratar de esa manera. Y por eso, si nosotros no nos acostumbramos, no estamos dispuestos a aprender, no estamos dispuestos a ajustarnos a la palabra de Dios y a obedecer los tiempos, vamos a sufrir mucho las consecuencias de no obedecer. Porque es que Él ordena, por ejemplo, celebrar algunos acontecimientos en un día y en una fecha exacta, a una hora exacta, puntual. Es ese día y es a esa hora. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Coger nuestra agenda. Bueno, Señor, ¿cómo es que es? ¿A qué hora es que es? De ahí para allá y de ahí para arriba. Pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. Estamos enseñados a que el Eterno, entre comillas, se acostumbre a nuestra agenda. Entonces, allí es donde empiezan a venirse los cambios. Tenemos grandes privilegios, hermanos. Muy grande privilegio. Yo personalmente me siento supremamente privilegiado. Yo no tengo, si antes no sabía cómo darle gracias al Eterno, ahorita sí que, mejor dicho. Pero tenemos que ajustarnos, porque la corriente de este siglo arrecia. Y si no nos ajustamos, pues sencillamente esa persona va a ser arrastrada. Hermanos, siempre acuérdese de la enseñanza de la rana. La meten en una olla con agua a temperatura ambiente y la ponen a fuego lento hasta que hierve y la rana no se da cuenta. Así está adormeciendo la corriente de este siglo a toda la sociedad a nivel global. A todos nos están tratando de adormecer de esa manera. Y si no, mire que ya nos acostumbramos al tapabocas, ya nos acostumbramos a echarnos alcohol. Yo nunca en mi vida me había echado tanto alcohol como en este año que está pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, como vemos, hay una necesidad
de una actitud diferente en nosotros como pueblo del Eterno. Si queremos andar en amplitud, si queremos andar en libertad, si no queremos andar en estrechez, es necesario y menester nosotros ajustarnos a las enseñanzas, a los mandamientos, a los estatutos, a lo que la palabra del Señor decreta. Si queremos andar en libertad, necesitamos tomar esa determinación. Sigue diciendo el versículo 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Esa es la cuestión. Eso es lo que el Eterno demanda. Queremos regocijarnos, obedezcamos sus mandamientos. Invirtamos tiempo en conocer a Yahweh. Hermanos, ya no es suficiente con solamente leer las escrituras y no entender nada y no asimilar nada. Necesitamos asimilar, necesitamos conocer, necesitamos entrar en la cultura del Eterno. Volvemos y hacemos la misma pregunta. ¿Usted se imagina nosotros en el milenio y nosotros sin saber absolutamente nada? ¿Qué es lo que le gusta a Él? ¿Qué fiestas hay que celebrar? ¿Cómo hay que guardarlas? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuándo se celebran? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Y nosotros ni idea. Porque ¿sabe qué es lo que nos ha enseñado a nosotros? Acá el pensamiento griego occidental. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo llamarlo así, asá, igual él atiende. Igual él me ha bendecido cuando lo llamaba Jesús. Entonces, ¿qué necesidad hay del cambio? A eso nosotros tenemos que renunciar. Porque si no, vamos a padecer las consecuencias. Porque Él ha revelado su nombre. Y ese tiempo, ese periodo donde Él inclinaba sus ruegos, inclinaba su vida a nuestros ruegos, y por su misericordia nos atendía, está pasando. Y bíblicamente se está acercando el juicio a la casa del Eterno. Nosotros sabemos que el juicio de Dios inicia por su casa. Y si nosotros somos el pueblo del Eterno y casa del Eterno, ¿a quién van a poner primero a prueba? A nosotros. Y si nosotros no tomamos la reverencia que corresponde, y si nosotros no tomamos el lugar que corresponde, pues van a venir las consecuencias. Leamos las escrituras y se dará cuenta. Es solamente leer las escrituras. Cuando el pueblo de Dios desobedecía los mandamientos de Yahweh, ¿qué pasaba? No venía esclavitud, no venía esparcimiento, no venía dolor, no venía muerte, pestes, hambre, angustia. No estamos inventando nada, eso está registrado. Hasta hoy, la casa de Judá y nosotros sufrimos las consecuencias de la desobediencia y de la idolatría, que se presentó allá cuando Salomón falleció y Jeroboam y Roboam tomaron cada uno su lugar, su reino, dividieron el reino, no importó Yahweh, no importó que eran un pueblo, el otro montó sus ídolos, sus dos becerros, uno al norte y otro al sur, para que les quedara cerca al pueblo y pudieran adorar a Yahweh. ¿No es algo similar?
Era muy lejos Jerusalén para ir a celebrar las fiestas donde Yahweh dijo que había que celebrar. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar, hermanos. Entonces, para terminar, versículo 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Padre, muchas gracias, Rey de gloria y de majestad, por tu palabra. Padre, agradecidos por tu bondad estamos. Te honramos, te exaltamos, te bendecimos. Te rogamos que impartas en nosotros, Rey de gloria, Padre, ese amor por tu palabra, ese amor por tus mandamientos, ese deseo profundo de obedecerte, Padre, de ajustar nuestras vidas, Señor amado, a lo que usted ha establecido, de hacer las cosas a su manera, Señor, de estudiar tu palabra, Padre, con toda la intención, Señor, de obedecerla y ponerla por obra. Que cuando leamos, Señor, tus leyes, tus estatutos, tus decretos, Señor, sean ceremoniales, sean de alimentación, Padre, sean litúrgicos, sea, Padre Santo, de nuestro comportamiento, estemos, Señor, con un corazón ensanchado para obedecer y con un pensamiento abierto para atesorar, bendito Dios, tu palabra y ponerla por obra. Queremos ser hallados fieles. Queremos, bendito Dios, regocijarnos en usted, bendito Dios, en su nombre, Yahweh de los ejércitos, en tu nombre, Yeshua, nuestro Salvador. Gozarnos, Señor, para vivir esa vida abundante que usted tiene para nosotros. Muchas gracias, Rey de Gloria. Sigue bendiciendo nuestras vidas, sigue abriendo nuestro entendimiento. Nosotros, tu pueblo, quedamos delante de tu presencia, rogándote tu favor, rogándote tu bondad, rogando que tu Santo Espíritu siga ministrando nuestro entendimiento y abriendo nuestros corazones a ti, Señor. Padre, por favor, que seamos hallados fieles delante de usted, Señor. Ese es el deseo de nuestros corazones. Esta semana, Señor, está delante de usted. Es una oportunidad para poner por obra tu palabra, para vivir conforme a lo que usted ha instruido, Señor, en todo este tiempo. Te rogamos nuevamente por un corazón enseñable para honrarte y bendecirte. En el nombre de Yeshua, rogamos tu bendición, Señor. Amén y amén. Amén, bendiciones. Bendiciones.